más reunidos. El título de esta mañana es Reclamos, solicitudes y reclamos. Solicitudes y reclamos. Para que usted lo pueda entender mejor, hay tres niveles o tres grupos de confianza. El primer grupo de confianza es el grupo de conocidos. El segundo grupo de confianza es un grupo de amistades. Y hay un tercer grupo de confianza que es el de los familiares. Conocidos, amistades y familiares. Dentro de esto nos relacionamos como seres humanos siempre, por lo general, en un trueque de ida y vuelta, en un trueque de relaciones en donde tanto la persona que da está esperando recibir y tanto el que recibe está esperando regresar lo recibido. Tenemos un nivel y gozamos de niveles de relaciones interpersonales en estos tres grupos que le acabo de mencionar, en un ida y vuelta. No es solamente un ida. Y en estas relaciones usted y yo nos desarrollamos. Bajo estas relaciones, claro que las normas y las reglas ya están dadas. Una de estas normas o reglas que se caracterizan dentro de estos tres grupos es la siguiente: si te doy, espero que me des cuando yo te necesito. Otra de estas reglas que comúnmente practicamos es: no me es permitido a mí pedir o solicitar algo a una persona que está fuera de mis grupos de confianza. Y es por eso que no nos atrevemos a pedir o a solicitar algo a alguien a quien no conocemos. Y es por eso que no nos atrevemos en solicitarle algo a alguien con quien yo no haya desarrollado una relación. Y es por eso que acostumbramos a decirle: decile vos, pedile vos eso, no se lo pido yo. Y es por eso que nos acostumbramos a buscar intermediarios dentro de las relaciones para solicitar algo. Y es por eso que dentro de las relaciones laborales, quien va y le solicita al jefe no es el que mejores resultados tiene, sino que quien mejores relaciones tiene con el jefe. De igual manera, en una relación familiar, quien va y solicita algo al papá no es el hijo que probablemente lo tiene todo, sino que es el hijo que mejores relaciones tiene con el padre. Y esa es el que el hermano, a lo que los hermanos empujan y le dice: andá y vos decile a mi papá. Es la hija, la consentida, la que tiene mejor relación con el padre, es la que va y se acerca donde su padre y sin solicitar algo, con una sonrisa o con un abrazo, pide algo a su padre. Y es así como los grupos de influencia en los que usted y yo nos desarrollamos, en relaciones interpersonales, se van desarrollando. Por ponerle un ejemplo, yo no me atrevo a pedirle algo a alguien que yo no conozco, porque mi relación no se ha extendido. Yo no me atrevo a pedirle algo a alguien que no está en mi nivel de confianza, de amistad. Y dentro todavía de las amistades, yo no me atrevo a pedirle ciertas cosas a ciertas amistades. Dentro de ese mismo grupo familiar también, hay cosas que hay a uno de mis hermanos que se las pido y hay otras cosas que no me atrevo a pedirse. Porque mi nivel de confianza, mi nivel de relación con ese mi hermano no es el mismo que tengo con el otro. Hay cosas que sin
pena alguna, yo se la solicito a uno de mis hermanos, pero no se la solicito a otro, porque mi nivel de confianza y mi nivel de relación es distinta con cada uno de ellos. Dentro de cada uno de los grupos, grupos de conocidos, grupos de amistades y grupos familiares, hay diferentes niveles de confianza y de relación. Y dentro de estos tres grupos, para que mi relación, para que mi confianza sea alta, hay una manera de verlo. Y son estos dos requisitos y esos dos solicitudes. Requisito número uno son las solicitudes, es decir, lo que la persona le pide al otro. Y el segundo nivel o el segundo requisito son los reclamos. Y como le decía, para que yo le pida algo a alguien es porque ya tengo una relación con él. Ese es el primer nivel dentro de cualquiera de los tres grupos. Pero el segundo nivel es el nivel de los reclamos. Y para que usted, dentro de las relaciones interpersonales, le reclame algo a alguien, es porque hay un nivel de confianza bien alto. ¿A dónde es que se dan estos grandes problemas de reclamos y de expectativas altas? En los círculos más cercanos, en los niveles familiares. Y es por eso que muchas veces nos confundimos y viene la esposa y empieza con las solicitudes en el nivel más básico. Pero llega un momento donde ese nivel de confianza se eleva tanto que ya la esposa empieza a reclamar. Y ya cuando una esposa está reclamando, hay algo que le da a ella el derecho, como seres humanos, para empezar a reclamarle algo a su marido. Cuando un hermano con otro hermano se están solicitando algo es porque hay una muy buena relación. Pero cuando un hermano con su otro hermano ya están en un punto de reclamos, es que lo que está sucediendo es que alguien está esperando mucho del otro. Cuando usted en su relación, ya sea de conocido, de familiar o de amistades, usted ya está solicitando favores, usted ya está pidiendo ayuda, es porque ya hay una buena relación. Pero si usted ya está reclamando en el segundo nivel, es porque esa relación se mejoró y usted ya se confundió en el camino. Teniendo en claro estos tres grupos y teniendo en claro las solicitudes y los reclamos, esta mañana vamos a aprender de una familia bien peculiar que me asombró. Cuando yo vi solicitudes y reclamos de esta familia. Y cuando yo vi cómo es que esta familia se atreve, primero, a solicitar y segundo, a reclamar. Y me empiezo a preguntar cómo es que esta familia se atreve a solicitarle algo a Jesús. Cómo esta familia se atreve en el segundo nivel de confianza a reclamarle algo a Jesús. Y vamos a aprender tres cosas importantes. Lo primero, un ejemplo familiar de confianza con Jesús. Lo segundo que vamos a aprender es cómo mejorar mi relación con Jesús. Y lo tercero, vamos a aprender cuáles son los resultados de una buena relación con Jesús. Iniciamos entonces con lo primero. Punto número uno, esa relación ejemplar de niveles de confianza con Jesús. Y se la relato antes que la leamos en el Evangelio. Dice la Biblia que había una familia de 3 hermanitos. Uno se llamaba Lázaro, el segundo se llamaba Marta y la tercera, ¿cómo se llamaba? María.
Los tres eran hermanitos, era una familia. Esta familia tenía la dicha y tenía el perfil y estaba dentro del grupo de confianza de Jesús. Es decir, su relación con Jesús era muy buena. Su relación con Jesús estaba en un nivel muy alto. La relación que Marta, María y Lázaro que tenían con Jesús era elevadamente alta. Entonces, cuando usted tiene una buena relación con alguien, cuando vienen los problemas, yo le hago la pregunta: ¿a quién acude usted cuando usted tiene un problema? A su persona más cercana, con quien usted tiene confianza de pedirle el favor. ¿Sí o no? Usted cuando tiene un problema, usted dice en su mente, a este no, me va a decir que no. Este, si le digo, se me va a hacer el loco también. Pero si le digo a esta persona, sé que esta persona me va a ayudar. Y desde el hecho que usted ya le está solicitando algo a alguien, es porque usted ya tiene confianza con esa persona. Es porque usted ya tiene una relación con esa persona. Entonces, a esta familia le acontece algo bien grave. Y es lo siguiente: Lázaro, el hermano de las dos hermanas, Marta y María, se enferma. Cuando Lázaro se enferma, viene la circunstancia y viene el problema. Y cuando Lázaro se enferma, sin dudar, a quien le pegan el telefonazo, a quien van a buscar, a quien van a llamar, no fueron a los vecinos de Betania, no fueron a los amigos ahí cercanos. Es más, mandaron a llamar a alguien que estaba lejos de su ciudad, alrededor de 3 kilómetros a distancia. Marta, Lázaro y María vivían en una ciudad que se llama Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén. Cuando les acontece el problema a ellos, lo que ellos hacen es buscar inmediatamente en su radar a su persona de confianza, a esa persona a la que saben ellos que los va a atender, a esa persona con la que ellos ya le han pedido otros favores, a esa persona con la que se han relacionado mucho, a su mejor nivel de confianza. A esa persona llaman y sucede lo siguiente: le mandan a decir a Jesús: Jesús, Lázaro, a quien tú amas, está muy enfermo. Ahora yo quiero que usted, entendiendo la historia, piense conmigo: ¿por qué no llamaron a sus amigos o a sus vecinos cercanos? ¿Por qué no buscaron a sus amigos ajenos? ¿Por qué no buscaron probablemente a sus familiares? ¿Por qué buscan a Jesús? Que cuando Jesús le llega la solicitud, Jesús no estaba ni en Betania, Jesús estaba lejos de Betania. La pregunta es: ¿por qué y cómo es que Marta y María se atreven a solicitarle algo a Jesús? Y lo que sucede es lo siguiente. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo es que yo me atrevo a pedirle algo a alguien? Solamente si hay una relación previa con esa persona. Viene Jesús, recibe la solicitud de Marta y María de que Lázaro está enfermo, y Jesús, como usted conoce el relato, atiende la solicitud 2 días después de la solicitud. Jesús se tarda 2 días para atender el problema de sus amistades. Pero
Jesús dice que la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino que es para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ese milagro que habrá. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, dice el Evangelio textual. Lo que sucede es que la relación que había entre Jesús y esta familia de hermanitos era muy, muy especial. A tal grado que el Evangelio describe que Jesús amaba y por nombre los describe a Lázaro, a Marta y a María. Piense conmigo, qué dicha para esta familia ser amados por Jesús. ¿Cuántos quieren ser amados por Jesús? Entonces, teniendo esta gente esta dicha, lo solicitan, Jesús viene y atiende el llamado de estas personas. Cuando Jesús atiende el llamado de estas personas, sucede lo siguiente. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, no podemos ir ahí una vez más a Betania porque andan buscándonos. Que Jesús atendiera a sus amigos le implicaba a Jesús un gran conflicto que lo podía llevar a la muerte. Que Jesús atendiera la solicitud de sus amigos era sinónimo de muerte. La vida de Jesús ya estaba en riesgo porque ya andaban detrás de él para apedrearlo, para agarrarlo y para matarlo. Los discípulos reconvienen al Señor y le dicen, Señor, es mejor que no vayamos. Jesús le dice, es necesario que yo vaya a atender a mi amigo Lázaro. Qué especial este Lázaro, y cuando yo lo veo, créame que lo envidio mucho y digo, ¿qué habrá hecho este para tener tanto favor de parte de Jesús? Y me hago la pregunta, ¿qué habrá hecho Lázaro y qué habrá hecho María y qué habrá hecho Marta para tener tanto favor de parte de Jesús? Viene Jesús y atiende el llamado 2 días después. Cuando Jesús llega a atender el llamado, Jesús está arriesgando, número 1, su propia vida, porque lo van a apresar y lo pueden matar al regresar de donde él estaba hacia Betania. 2, cuando Jesús llega y se acerca, lo primero que Jesús se encuentra es el segundo nivel del que hablábamos. Lo primero fue Marta y María solicitaron en el nivel número 1 el favor de Jesús. Pero cuando Jesús atiende el llamado, lo que recibe Jesús es un reclamo. Y viene y le dice Marta a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado con nosotros, mi hermano ahorita no se hubiera muerto. Reclamo número 1. Jesús interactúa con Marta y le hace ver de que Jesús no es una persona que puede sanar enfermos, sino que Jesús va y trasciende más allá, que Jesús tiene el poder de darle la vida hasta los muertos que están muertos completamente y hasta de 4 días. Sigue el relato y Marta hace su primer reclamo a Jesús. Primero, ya le habían ido a pedir el favor a Jesús. Jesús se arriesga, llega y los atiende. Segundo, Marta, en vez de decirle gracias Jesús por estar arriesgando tu vida, gracias Jesús por venir a Betania a pesar de que te puedan matar, gracias Jesús que viniste, aunque sea tarde, 2 días después, gracias Jesús porque no soy merecedor de que tú vengas. En vez de Jesús, Marta le sale con un cacerolazo de reclamo. María se había quedado en la casa, no había salido donde Marta salió a encontrar a Jesús.
Jesús manda a llamar a María y le dice que venga. María, se dice que María estaba más quebrantada que Marta por la muerte de su hermano. Por eso es que María se había quedado en la casa y estaba desquebrajada y llorando con las personas o los judíos alrededor de ella, llorando ya la muerte de su hermano. María entonces, cuando Jesús la manda a llamar, viene y sale de la casa y llega donde Jesús. Cuando María llega donde Jesús, adivine qué le dice. Le dice: Jesús, gracias porque viniste. Jesús, gracias porque estás arriesgando tu vida por venir a atender a tus amigos. Gracias, Jesús, porque no te importó que vinieras de afuera, que caminaras más de 3 kilómetros y vinieras a arriesgar tu propia vida en favor de nosotros. Gracias, Jesús, porque aunque sea que Lázaro esté muerto, tú viniste y te hiciste presente. Es muestra que de veras nos amas. Hubiera sido la reacción normal de una persona que no espera nada. Pero Marta hace lo mismo que hizo su hermana. ¿Y qué es lo que hace? Le dice y le replica lo mismo que su hermana le había dicho. Ay, Jesús, si hubieras estado, mi hermano no estaría muerto. Reclamo número 2. Si tú hubieras estado, mi hermano, a quien, y mire esto, a quien tú amas, como diciéndole, si lo amaras, hubieras estado presente cuando te dijimos, hace 2 días, si hubieras venido, a quien tú amas, estaría vivo. Dice el Evangelio que Jesús se conmovió tanto que deja a un lado a María y se va directo a la tumba y hace el milagro de resucitar a un muerto. Ahora bien, justo después de que Jesús resucita al muerto, en ese momento los judíos deciden y entra la señal de que eso causa de que a partir de ahí Jesús acordaron ellos matar a Jesús. Justo el riesgo que Jesús estaba corriendo era certero, porque después de la resurrección de Lázaro, los judíos acuerdan matar a Jesús. Ahora bien, esto fue lo que sucedió, y yo quiero que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1, para que le pongamos relato a todo esto que hemos contado. ¿Lo tenemos todos? El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. El 3 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en este lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve a la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo: después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto,
y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Quiero que nos quede claro que el que Jesús haya atendido la solicitud y el reclamo de sus amigos fue sinónimo de muerte para Jesús. Jesús se la jugó todas por sus amigos. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo es que alguien se atreve a solicitarle algo a alguien? ¿Y cómo es que alguien se atreve a reclamarle algo a alguien? Pregunto, ¿se atreve usted a reclamarle, solicitarle algo a alguien que usted no conoce? ¿Cuántos se atreven? No. Uno, porque no lo conoce. Dos, porque le va a decir, ¿y vos quién sos? Y tres, porque le va a decir que no. Entonces nadie se la quiere jugar. Dos, ¿se atreve usted a reclamarle a alguien que usted no conoce? Nos vamos a ver ridículos reclamándole a alguien que no conocemos. ¿Se atreve usted a solicitarle algo a una amistad? Sí, si es su amistad. ¿Se atreve a usted pedir diferentes favores a una amistad? Hasta cierto punto y ciertas cosas, no todo. ¿Se atreve usted a reclamarle algo a una amistad? Sí, cuando usted ya está bien confundido de que las relaciones no es un ida y vuelta, solamente tendría que ser un ida sin esperar nada a cambio. ¿Se atreve usted a solicitarle algo a su esposa o a su familiar? Sí, porque hay una relación familiar, hay una relación excesiva de confianza. Lo que usted le pediría a su esposa, usted no se lo va a pedir a cualquiera. Y lo que usted le pediría a su amistad, usted no se lo va a pedir a cualquiera. Y por último, donde más reclamos se dan y por qué las familias no pueden vivir en comunión, es porque hay un excesivo nivel de confianza, en donde los excesivos niveles de confianza llevan a las personas a vivir en reclamos, esperando mucho de la otra persona. Y es por eso que usted ve dentro de las familias, en vez de agradecer, lo que hay es reclamos. Y la persona, en vez de agradecer de que le sirvieron un plato de comida, el esposo, como se siente con tanto derecho, ¿qué es lo que hace? Le reclama a la esposa que porque muy frío se lo puso. ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué es lo que permite que un esposo le reclame a su mujer un plato muy tarde, un plato caliente? El excesivo nivel de confianza. Y lo que quiero que usted entienda es qué es lo que permite que Lázaro, qué es lo que permite que Marta y María busquen a Jesús en su problema. ¿Qué es lo que permite que estos vayan y busquen a Jesús y no busquen a otro? Si Jesús era una personalidad, si Jesús era una persona solicitada, si Jesús era la estrella a la que todos querían escuchar, ver y ser sanados por él. Jesús era difícil de alcanzar. ¿Y por qué Marta, María buscan a Jesús? ¿Por qué solicitan un favor a Jesús en su problema? Lo que sucede es que el nivel de confianza, de relación entre Marta, María, Lázaro y Jesús eran uno solo. La confianza que había en ese círculo era excesivamente alto. Y es por eso que Marta se atreve a pedirle el favor a Jesús en su problema. Es tan alto de que cuando Jesús le atiende, no le basta que el popstar del momento, el que anda sanando enfermos, el que anda haciendo milagros, venga, deje de atender otras cosas, la atienda a ella y arriesgue su vida
Y cuando viene, aparece como con esas esposas y solo esto me traes. Cuando tendría que haber agradecimiento de parte de Marta y María, lo que vemos es y si hubieras estado aquí, mi hermano, a quien vos amás, estuviera vivo. Cuando tendría que haber un agradecimiento, lo que hay es el novio que yo tenía antes me atendía mejor que vos. Reclamos cuando debería haber agradecimiento. Y la pregunta es, ¿por qué hay reclamos? Porque, como decir, ¿a quién le reclamas tú? A tu esposa. ¿A quién le reclamas tú? A tus hijos. ¿A quién le reclamas tú? A tus amigos, a los que vos les has invitado y les has pagado la ronda, ¿o no? Pero al que no le has pagado nada, no le reclamas nada. ¿O sí? ¿O no? Pero lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Reclamamos como seres humanos y pedimos como seres humanos con quien tenemos confianza y con quien hemos desarrollado una relación muy íntima y muy personal. Y esto me llevó a darme cuenta de que esta familia de la que estamos hablando, Lázaro, Marta y María, tuvieron la dicha de que Jesús estuviera por lo menos 3 veces en su casa. Y entonces ahí me va haciendo clic. Y ahí entonces voy entendiendo por qué es que Marta y María se atreven a pedirle a Jesús algo. Dicen los evangelios que Jesús visitó a Marta y María. Y lo describe el evangelio de Lucas en el capítulo 10. En el evangelio de Mateo, capítulo 12, también dice que dejándolos, Jesús se fue fuera y se fue a una ciudad que era Betania. Y en el evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1, justo después de la muerte de Lázaro, dice de que Jesús fue atendido en una cena por Lázaro, Marta y María. Y los evangelios describen por lo menos 3 ocasiones en las que Jesús visitó esa casa. Era una dicha de que Jesús te visitara una vez, pero que Jesús llegara a visitarte 2 veces y 3 veces, es que algo anda bien en esa casa. Que un amigo llegue a tu casa varias veces, es que se siente bien en tu casa. Yo tengo la dicha de ir a lugares donde yo llego y me quito los zapatos y usted me va a ver a mí en chuñas. Y en esos lugares yo me siento como en casa. En esos lugares yo no ando pidiendo y no ando preguntando si tengo hambre o no. Yo voy a la cocina, agarro un guineo, agarro la comida y sin pedir permiso entro a la cocina, porque en ese lugar me siento bien y me siento en casa. A Jesús le pasaba lo mismo, que cuando Jesús andaba ahí por Judea decía, ¿a dónde me quedo? ¿Me quedo donde la diaconisa tal? ¿Me quedo donde el diácono tal? ¿O me quedo donde Marta, Lázaro y María? ¿Y sabe qué le decía la respuesta a Jesús? Mejor me quedo donde Lázaro, Marta y María. Es que lo que pasa es que la sopita que me hace Marta, es que las tortillas de comal, cuando yo llego, me hace unas tortillas de comal, las manda a hacer y la Marta se pone como loca cuando yo llego. No, yo prefiero irme donde Marta. Es que la otra vez estuve donde un fariseo y ni me lavó los pies, podría decir Jesús, vea. Ni me atendió. Entré, imagínate, me invitó a su casa y no salió a recibirme. Y cuando llego donde Marta, esa mujer se pone como loca. ¿Y qué hago con Jesús? Así como esas mujeres cuando llega un invitado y empiezan a darle vuelta a los pantres y solo maruchan, empiezan a caer. ¿Y qué le doy? ¿No le doy? ¿Cómo le hago? Y se afligen. Y Marta empieza a afligirse cuando Jesús llega y dice Jesús, mejor me voy donde Marta, mejor me voy donde María. Y era tanto el grado de confianza y de amistad
que Jesús tenía con esta gente, que Jesús, él mismo, sin que lo invitaran, llegaba y tocaba la puerta. ¿Cuántos quisieran tener esa dicha de que Jesús llegara a nuestras puertas sin ser invitado? Y llegaba Jesús entonces donde esta gente, y en el Evangelio usted no va a encontrar de que Jesús llegue 3 veces a una misma casa. No lo va a encontrar. La única casa en que Jesús llega más de 3 veces o 3 veces como mínimo es la casa de esta familia: Marta, Lázaro y María. ¿Y para qué te explico todo esto? Para que entendamos por qué, número 1, a pedirle un favor a Jesús. ¿Y por qué esta gente se atreve en el nivel número 2 a reclamarle a Jesús? Y es porque la relación que ellos tenían con el maestro era sin precedentes. No se podía entender. Era familiar, eran amigos, era una amistad, era una coinonía, era una relación de la mejor posible. Ahora bien, teniendo en claro de que la relación que ellos tenían con el maestro era la que les permite solicitar y confundidamente reclamar, la pregunta sería: ¿cómo está nuestra relación con Jesús? ¿En qué nivel de relación estás tú con Jesús? La pregunta está: ¿será de que tu nivel de relación con Jesús está tan en ese punto como Marta, Lázaro y María, que Jesús prefiere ir a tu casa que ir a otra casa? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hábitat? ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo crees que se sentiría Jesús en nuestra casa? ¿Crees que preferiría posar y vivir y estar dentro de tu templo, o estar en el templo o en la morada de tu prójimo? Si Jesús anduviera cerca de la ciudad, ¿crees que prefiere ir a tu casa o a otra casa? Si el Espíritu Santo estaría acá adentro y escogiera donde quién posar y donde quién morar, ¿crees que el Espíritu Santo hallaría un lugar ordenado? ¿Hallaría una casa ordenada? ¿Hallaría un lugar donde se le diera importancia? ¿Hallaría un lugar donde en vez de no salirlo a saludar, salieras a saludarlo y atenderlo, como lo hacía Marta o como lo hacía María? La pregunta es: ¿cómo está mi relación con Jesús, mi maestro? La pregunta está: ¿cómo está esa relación entre tú y Jesús? ¿A dónde está Jesús? ¿Eres como el fariseo que invitó a Jesús a su casa y no salió ni a recibirle, no salió ni a ungirlo y no salió ni a darle el mejor de los platos? ¿Eres tú esa persona que tiene un nivel de confianza con Jesús, que en vez de andarle llorando tus necesidades y tus problemas a los amigotes, a los compañeros de trabajo o a los jefes, en vez de salir a pedir ayuda donde ellos, vas y corres a los pies de Jesús, como lo hizo Marta y como lo hizo María? Y cuando tienes problemas, ¿donde quién corres? ¿Con quién mejor te llevas? Y vas donde tu vecina, la que te escucha siempre. Y vas donde tu hermano, quien siempre te ha apoyado financieramente. Y corres donde tu tío, el que siempre te ha apoyado. Pero ¿qué pasaría si en tu problema correrías naturalmente, no donde tu tío, no donde tu amigo, no donde tus hermanos, sino que correrías y llamarías a Jesús, el verdadero solucionador de todos nuestros problemas? ¿Qué pasaría si tu normal fuera llamar a Jesús y no llamar a tus amigos? ¿Cómo cambiaría eso? ¿Qué tendríamos que hacer para que tú y yo, en vez de correr
a los bancos, en vez de correr a los amigos, en vez de correr a los conocidos, en vez de correr a la familia, corriéramos y nos postráramos a los pies de Jesús, como lo hizo María. ¿Qué pasaría si nuestro nivel de relación fuera aún mejor que nuestra confianza? Nosotros estaríamos tan llenos de confianza que en vez de pedirle el favor a los demás, le pidiéramos los favores a Jesús y nos acurrucáramos en nuestros problemas, y nos acurrucáramos en nuestras situaciones, y nos acurrucáramos cuando suena la enfermedad, y nos acurrucáramos cuando suenan los problemas, y nos acurrucáramos cuando suenan las amenazas, y no corriéramos donde los pastores, no corriéramos donde los líderes, no corriéramos donde los diáconos. Correríamos si nuestro nivel de confianza fuera como el de Lázaro, Marta y María. En nuestros problemas, nuestro normal sería: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame. Jesús, tengo un problema. Jesús, a quien tú amas, está enfermo. Ese sería nuestro normal. Correr donde el maestro. No sería: uy, qué pena, ¿cómo se lo pido a él? Uy, decirle vos, porque a mí me da pena decirle. Nuestro normal, nuestro estándar sería en nuestros problemas molestar con quien yo me relaciono más. Y con quien yo me relaciono más es a quien yo voy a molestar. Y con quien yo atiendo más y a quien yo le doy más importancia es con quien yo me voy a tener confianza para llegar a pedirle en mis problemas. Pero lo que sucede en nuestras vidas es lo siguiente: que suenan los problemas, vienen las dificultades y corremos a nuestras amistades, corremos a nuestra fuerza normal, corremos con quien nos relacionamos más, vamos y cobramos favores, y vamos y buscamos al quien nosotros anteriormente le ayudamos. Vamos y buscamos con quien hablamos más y con quien nos relacionamos más, con nuestras conversaciones frecuentes, y es a ellos a quien nosotros los molestamos y les solicitamos. Y es a ellos que nosotros les solicitamos, y hasta cierto grado podemos llegar hasta reclamarles que no nos ayuden, porque con ellos son los que más tenemos confianza, porque con ellos son los que más nos relacionamos. Pero el ejemplo de esta mañana es una familia ejemplar, única, que gozó de la dicha de tener a Jesús más de 3 veces en su casa: Lázaro, Marta y María. Que el nivel de confianza que ellos tenían era con Jesús y no con nadie más, y en sus problemas y en sus debilidades y en sus angustias le solicitaban a Jesús, y eran tan atrevidos que llegaron hasta reclamarle al mismo Jesús. ¿Y cómo es que se logra esto? Es la pregunta. Abra su Biblia. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. ¿Y cómo puedo yo relacionar o mejorar mi relación con Jesús? ¿Lo tenemos todos? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tenemos? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. El 2 dice: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Quedémonos hasta ahí con la lectura. Y la pregunta es: ¿cuántos de los que están acá quieren mejorar su relación con Jesús?
Si tú y yo queremos mejorar nuestra relación con Jesús, en estos versículos que acabamos de leer está nuestra respuesta de lo que esta familia hizo. Y lo que esta familia hizo, yo le llamo el triángulo perfecto de la atención. Y mira lo que sucedió aquí. El triángulo perfecto de la atención. Número 1, llega Jesús a la casa y empieza Marta, que es una loca, sirviendo a Jesús. Mientras Marta estaba sirviendo, mira lo que hace esta familia con Jesús. Mientras Marta estaba sirviendo, Lázaro sentado a la mesa, así, aplastadote. ¿Y sabes qué estaba haciendo Lázaro? Así, con el teléfono, queriendo hablar y escuchar a Jesús. Atendiendo al niño, pegándole al niño, cállate niño, con Jesús. Estaba así, mira, así, boquiabierto, esperando a escuchar lo que Jesús iba a decir a la mesa. Mientras Marta estaba, era un equipo trabajando, atendiendo al maestro. Mientras Marta estaba con los comales, mientras Marta estaba sirviendo la ensalada, mientras Marta se le estaba quemando la carne asada, mientras Marta estaba calentando las tortillas, Lázaro estaba enfocados en Jesús. Y mientras Marta servía, mientras Lázaro estaba aplastado en la mesota viendo a Jesús, estaba otra que estaba en un nivel superior de Marta, de Lázaro, y estaba la tercera que era la menor, que esta estaba en otro nivel, le ganaban los tres, pero no dejaba de hacer lo mismo. ¿Sabe dónde estaba? Postrada a los pies de Jesús. ¿Qué te parece eso? El triángulo de la atención. Cuando Jesús llegaba a esa casa le hacían círculo, pues. Cuando Jesús llegó a la casa del fariseo no le hicieron ni círculo, llegó y nadie se mosqueó. Cuando Jesús llegaba a la casa de Lázaro, Marta y María, Lázaro salía corriendo con los comales, Lázaro salía corriendo con las tortillas, Marta salía corriendo con las tortillas, Lázaro se ponía en la mesa. Señor, ¿qué vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo platicamos? Vení, sentate conmigo. Y María se pelaba y se tiraba a los pies del maestro, sacaba un perfume de nardo muy caro y ¿sabes qué hacía? Se lo arrojaba a los pies de Jesús y Jesús se rascaba la cabeza y decía, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estaba pasando es que habían tres interesados dándole la honra, dándole la gloria, dándole la importancia al maestro, a Jesús, y diciéndole, tú eres importante en nuestras vidas. Lo que estaba pasando era un triángulo de atención. Entonces Jesús miraba a Marta y Marta sirviéndole. Miraba a Lázaro y Lázaro boca abierta queriéndolo escuchar. Y miraba a María y esta lavándome los pies, sinónimo de tú eres mi Señor. Entonces, con este triángulo de atención es la solución para que mi relación se mejore con el maestro. Haciendo exactamente una copia, una réplica de lo que ellos hicieron, es lo que tengo que hacer yo en esta vida. Usted y yo somos seguidores del maestro. Mientras la primera servía, está el primer ejemplo. Si usted y yo queremos mejorar nuestra relación con Jesús, hagamos lo que Marta, Lázaro y María hacían cuando Jesús estaba en su casa. Una le servía. Una no era más ni menos que la otra. Pero una le servía. Si tú y yo queremos mejorar nuestra relación, uno, tenemos que servirle a Jesús. Y lo primero que tú tienes que hacer es servir a Jesús. Servir con devoción. Venir a la iglesia, no servir al hombre, no servir al otro, sino que ver en tu prójimo a Jesús.
Y cuando tú entiendes lo que Marta estaba haciendo, tú aprendes a saber de que tu relación puede mejorar cuando tú haces lo que Marta hacía, que era servir al maestro. Y tú te olvidas de cualquier cosa y empiezas, y se te nubla la cabeza y empiezas a servir a Jesús. Vienes a tus cultos a servir a Jesús. Vas a tus reuniones y vas a servir a Jesús. Vas en la calle y vas a servir a Jesús. Vas en las avenidas, vas al enfermo, ves al necesitado y ves a Jesús en el necesitado y sirves y sirves y sirves. Y eres una Marta afanada y turbada sirviendo a Jesús. Y vienes a la iglesia y dices, ¿qué es lo que Jesús me quiere decir en esta mañana? Apagas tu teléfono, haces a un lado las distracciones, vas al baño luego y te concentras y te pones en la mesa y dices, ¿qué es lo que Jesús tiene para mí en esta hora? Le dices, Espíritu Santo, quiero que me hables, que me limpies los ojos, que me hagas entender, y estás dispuesto a escuchar lo que el Maestro quiere decir a su iglesia. Y estás atento dentro de los cultos, y estás atento dentro de la vida, y estás viviendo tu vida, pero estás atento como estaba Lázaro después de haber resucitado, como que era un muerto y estaba ya vivo, y estás atento a lo que Jesús quiere decirte. Vas caminando, estás escuchando predicaciones, vas caminando en la vida y vas poniendo atención, estás luciado, estás viendo, estás queriendo aprender lo que Jesús quiere decirte para tu vida. Y tercero, agarras tus recursos, agarras un perfume nardo, un perfume que es capaz de hacer oler toda una habitación y toda una casa. Agarras tus riquezas en tiempo, agarras tus riquezas en recursos financieros, agarras tus riquezas en talentos, lo agarras y le dices al Señor, yo no soy merecedor, no soy digno de tener tanto don o tanta alegría o tanto favor de parte tuya. Y lo quiebras a los pies de Jesús, como lo hizo María. Te desapegas de tus riquezas. Te desapegas de lo que nos apegamos todos, nuestros bienes. Te desapegas de tus ahorritos, que al fin y al cabo ni tú te los vas a comer, se los van a comer otros. Te desapegas de esos seguros que lo goza el que queda vivo, no el que se va y que queda petateado. Y te desapegas de tus riquezas que no son tus riquezas y agarras los nardos de perfumes y vives quebrando tus alabastros de riquezas que el Padre te ha dado y se las quiebras postrado día y noche a los pies de Jesús. Y Jesús se quiere mover y Jesús se quiere sacudir y tú te le prendes a Jesús y le dices constante y diariamente, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Y tus riquezas quebradas a los pies del Maestro son las muestras de que Él es tu Señor y de que Él es el importante en tu vida. Y Jesús se da cuenta de que hay alguien en la tierra que es importante para Él. Y las relaciones entre tú y Jesús mejoran día con día. Porque mientras Marta sirve, Lázaro abre la boca. Y mientras Lázaro abre la boca, María se le prende a los pies de Jesús, derramando todas sus riquezas y todos sus utensilios. ¿Cómo puedo mejorar mi relación con Jesús? Con el triángulo de la atención. Haz a un lado todas las desatenciones. Haz a un lado todo y concéntrate que quien está en este lugar, que quien está en tu vida, que quien está en tu casa, es el mismo Jesús de Nazaret. El mismo que vino a dar su vida por nosotros, es el que está en tu casa, en tu vida. Y es la oportunidad que Lázaro, Marta y María no desaprovecharon.
Y es por eso que Lázaro, Marta y María se atrevieron a solicitarle un favor a Jesús. Y es por eso que se atrevieron hasta llegar a reclamarle a Jesús. Pero era porque su relación era una relación inexplicable, que nadie, que ninguna casa pudo gozar de que Jesús llegara más de una ocasión a sus casas. Quiera Dios que tú y yo podamos entender de que el maestro no quiere rituales, de que el maestro no quiere confesiones del diente al labio, que el maestro lo que quiere son relaciones con sus seguidores. Lo que el maestro quiere son relaciones interpersonales, relaciones únicas de amistad y de familia. Y que el maestro no se molesta cuando esas personas desarrollan relaciones con ellos. Y él atiende, aún arriesgando hasta su propia vida, a sus amigos. Me es necesario volver. Y vamos, le dijo a sus discípulos. Y Jesús dejó de donde estaba, regresó a Judea y atendió a su amado amigo Lázaro. Vamos a cerrar nuestros ojos.